Buenas noches, amados estudiantes. Vamos a empezar lo que quedó pendiente el día de ayer y concluyendo con el tema de la explicación del modelo causal. Por favor, procede el grupo 4. Ya, buenas noches, profesor. Continuando con la exposición, por ejemplo, acá tenemos la cantidad de estas partículas menor a 10 a 10 micras, llamadas PM10. No, se tiene acá la cantidad de PM10 en la atmósfera, que va a tener una relación positiva con respecto a la concentración de PM10 en Lima metropolitana. Y esto va a ser afectado por el volumen del aire, pero de manera negativa, ya que si existe mayor volumen del aire va a dispersar estas partículas. Lo que va a hacer es que a mayor volumen del aire va a haber menor concentración de estas partículas. Y esta concentración va a tener una relación positiva con el índice de contaminación atmosférica. Este índice no va a tener no va a afectar a otros porque, como mencionó, esto no es una variable que va a afectar a otros, pero sí en ella. Ya, volviendo a la cantidad de PM10 en la atmósfera, va a ser afectada por su tasa, por la emisión total que viene a ser del parque vehicular, las fábricas y de la población urbana, cada una con sus respectivas emisiones. Y ahora, por parte de la emisión del parque vehicular y las fábricas, va a tener un efecto positivo con respecto a a la cantidad de los gases de efecto invernadero. Y esto va a contribuir tanto a la radiación solar, ya que va a afectar a la capa de ozono, y a la temperatura, creando este llamado efecto invernadero. Ya. Ahora, con respecto a esta emisión de fábricas, va a ser contribuida o va a ser afectada positivamente respecto a cuántas fábricas estén en Lima. Esta cantidad de fábricas va a ser afectada por cuánto es la inversión que se va a contribuir a la industria de construcción. Y esto va a depender positivamente igual de cuánta inversión esté invertida en Lima Metropolitano. Y que va a depender esta tanto del PBI, ¿no? Que representa el crecimiento económico. A mayor PBI va a tener más ahorros, se va a poder invertir más en Lima Metropolitano. Y ahora, eh, en Lima Metropolitano va a haber cierto capital entrante que también va a ser afectado por las mafias, ¿no? Que lo representamos como la cantidad de denuncias, ¿no? Estas mafias que también, como el cobro de cupos y demás cosas. Ya, con respecto a la cantidad de fábricas, tener que a mayor cantidad de fábricas va a haber menos áreas verdes. Ya, y respecto a las áreas verdes, va a tener dos efectos, ¿no? A mayor áreas verdes va a haber menor concentración, ¿no? Va a mitigar estos PM10. También, al haber más áreas verdes, va a haber más concentración de personas porque cualquier persona quiere estar en los lugares que tengan bastantes áreas verdes, ¿no? Porque parte de atractivo es bueno para la salud. Entonces va a concentrar más personas. Por eso vemos como que va a afectar la densidad poblacional. A la cantidad de personas en Lima Metropolitana, la población, tenemos que va a ser afectada por los nacimientos, con su respectiva tasa, los inmigrantes, con su respectiva tasa, los inmigrantes y las muertes. Con respecto a los nacimientos, que a mayor personas va a haber más nacimientos. Al haber más nacimientos, van a haber más personas. A los inmigrantes, al haber más inmigrantes, va a aumentar la cantidad de personas. Al haber más personas, va a haber menos inmigrantes. Con respecto a los inmigrantes, igual forma, va a haber más inmigrantes, a mayor inmigrantes,
va a haber mayor cantidad de personas y en la mayor cantidad de personas va a haber más inmigrantes. Y con las muertes, que vamos a enfatizar más, que es mayor personas, va a haber mayor cantidad de muertes y a más muertes, por ende va a disminuir la cantidad de personas. Esta cantidad de personas, por supuesto, va a ser afectada por la tasa de muertes, pero de otras causas, ¿no? Porque vamos a centrarnos más por las muertes por enfermedad. Con respecto a las muertes por enfermedad, no va a ser igualmente no afectada por su tasa y, y esta cantidad de personas enfermas, mayor personas enfermas, va a existir mayor probabilidad, por eso que va a haber más muertes por enfermedad. A mayor muerte, ya no se va a tener tanto, entonces va a bajar las personas enfermas. Y con las personas curadas, a mayor personas enfermas, va a haber más personas curadas. Y a mayor personas curadas, por ende va a disminuir la cantidad de personas enfermas. Y la cantidad de personas curadas con su respectiva tasa de curados. Volviendo un poco a la cantidad de personas, va a haber como una producción de la basura generada. A mayor cantidad de personas, por ende va a haber mayor basura generada. Y esta basura generada va a contribuir a mayor emisión de la población urbana. Y bueno, sería todo, profesor. Bien. Eh, mis comentarios. ¿Algo más? ¿Algo que quieran añadir? No, no. Bien. ¿Cuáles son este, las consideraciones generales que deben tener en cuenta? Primero, que no debe haber, ¿cómo se llama? Variables exógenas, menos de salida. Hay que eliminarlos, ¿ya? No sé si mostrarlo, espérense. A ver, a ver, a ver. Bueno, hay que eliminar, a ver, creo que, un segundito, un segundito. Ya listo.
Primero hay que eliminar todas las variables que son exógenas, que aparecen ahí, que no sirven para nada. Y si bien hay factores que se dan de manera, ¿cómo se dice? Desde afuera, este asunto del volumen del aire, hay que explicar bien de qué se trata, porque volumen de aire, si yo hablo de un balón de aire, posiblemente yo puedo saber qué volumen es. Estamos hablando de la atmósfera, ¿no? De la atmósfera. Entonces, no está claro a qué se refieren con ese concepto. De igual manera, si yo una tasa es un factor que va a influir gravemente en las consideraciones del cambio de variables, de las variaciones, ya no es dinámica de sistemas, ya no es dinámica de sistemas. La dinámica de sistemas debe expresar una transformación que se regula por efecto de la interacción de las variables, no de una variable exógena, sino ya no sirve. Hemos mencionado también que no hay que circularizar de manera inmediata las relaciones causales. La causalidad, la circularidad inmediata es indeseable, no se debe tener, ¿ya? Y en el tema de las consideraciones que puede haber hacia la enfermedad, no es que, por ejemplo, ahí dice cantidad de personas enfermas producen, genera un efecto de curación. Eso es lo que dice ahí. Que a más enfermos, más se van a curar. La enfermedad no produce curación. No sé por qué han puesto eso. Ojo, me da la impresión que ustedes están razonando no como un diagrama causal, sino como una relación matemática, aritmética, como algo que, digamos, si más cantidad de personas enferman, suman más personas que se van a curar, ¿no? Que se pueden curar. No es porque haya más enfermos, más se curan, ¿no? Si no, yo enfermo a todo el mundo, para que todo el mundo se cure. ¿No? La enfermedad de alguien no produce curación, no produce personas curadas. ¿Está bien eso? No sé si me están entendiendo. Sí se entiende, profesor. Ya, entonces esa relación está al perno, digamos, ¿no? Y como decía, ese asunto de tener variables exógenas es indeseable, ¿no? Una tasa de curación. O sea, si yo voy a poner ese asunto, ahora, ¿qué tipo de enfermedades son las que se toman en cuenta, que producen la muerte? ¿Cuáles son las enfermedades vinculadas al tema de contaminación? Gabriel Lorenzo, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas enfermedades? Enumérenmela. En este caso respiratorio podría ser el asma, la neumonía, la bronquitis. ¿Sí? Eso no es una combinación de virus con condiciones climáticas. La contaminación produce eso. No, no, la contaminación ambiental no genera cierto tipo de reacciones particulares. O sea, la gente es asmática en Lima porque hay humedad, no porque hay contaminación. Tienen que identificar bien de qué se trata para poder identificar la cantidad de personas asociadas a ese tema. ¿Correcto? O se trata de una contaminación bacteriológica,
es más fácil de identificar. Pero monóxido, no, porque ustedes están asociando los temas de contaminación por emisión de fábricas y de vehículos, ¿no? Ahora, cómo produce la población urbana, las personas, gases contaminantes? Cuando comen frijoles y con huevo frito, produce gases contaminantes. No, ¿cómo el ser humano va a producir gases contaminantes? Es lo que no se entiende. Es que no está bien. O sea, hay algo extraño en esa variable que ustedes han puesto. Da la impresión de que el ser humano produjera gases contaminantes, ¿no? Ahora, todas las fábricas producen el mismo nivel de contaminación. Tienen que identificar bien y contabilizar a qué fábrica se refieren, ¿eh? ¿A qué fábrica se refieren? Esto es, bueno, no, acá no es X, sino es interrogante. Acá hay una interrogante. ¿Qué fábrica se trata? ¿Ya? Ahora, ¿qué reduce las áreas verdes? ¿Las fábricas? ¿Qué cosa reduce las áreas verdes? Fíjense, Lima era un conjunto de zonas agrarias, todas de cultivo, de diferentes tipos, por eso se llama Zapallar, Naranjal. ¿Han escuchado esos lugares? ¿Lo han escuchado alguna vez? Se llaman así porque eso eran, naranjales y zapallales. O sea, ¿qué cosa ha eliminado la área verde? ¿Las fábricas? El crecimiento de la zona urbana, ¿sí? Porque una vez urbanizado, es imposible, desde el punto de vista legal, de lo que sea, que a alguien se le ocurra hacer en un parque una fábrica. No es posible, ¿sí o no? Que a alguien se le ocurra frente a tu casa, que es un parque, alguien ponga ahí su fábrica. ¿No? Hay zonas industriales, ya están establecidas. ¿Sí o no? En Lima hay la zona industrial. Parece que ustedes no han indagado bien cómo se da, en qué zonas se dan las industrias, dónde puede crecer, qué tipo de fábrica se trata. Hay fábricas clandestinas, por supuesto, que no están en zonas industriales y que sacan autorización y le da al municipio, por supuesto. Pero jamás que yo sepa, he visto que alguna zona verde se haga una fábrica. ¿De dónde deducen eso? No lo sé. Pero bueno, eh, miren, emisión parque vehicular, dice, emisión parque vehicular. Sale una flecha a gases de efecto invernadero, ¿no? Y gases de efecto invernadero salen a radiación y a la temperatura, igual que de la emisión de refinería y fábrica sale a gases de efecto. Y luego se va a la nada, a la nada. Es decir, no tiene un efecto de retroalimentación. No están relacionados como efecto a alguna componente del sistema. Entonces, es como si no existieran. Es como si no existieran. ¿Ya? Siempre la idea es que las variables exógenas deben desaparecer, ¿sí o no? Entonces, si tienen que desaparecer, tendría que desaparecer las que estoy marcando, ¿sí o no? Si son exógenas,
estas deberían desaparecer, ¿no? No debería haber, porque yo necesito un sistema retroalimentado, es decir, que interaccione las variables, ¿correcto? Todas estas son exógenas, porque si es exógena, no están circularizando con otras variables, todas estas son exógenas, ¿sí o no? Estas relaciones vinculan a variables exógenas. Incluso esta también, es decir, sigue habiendo una relación exógena con estas que estoy pintando. Siguen habiendo una condición exógena. Si esa es exógena, entonces también está. Todas estas son exógenas. Es decir, no están determinados por el comportamiento del sistema. No están determinados. Esta interacción, fíjense, no se da. Hay que revisar cuidadosamente. Yo no sé si ustedes me han estado escuchando. Entro en duda. El grupo anterior sí está muy bien, con las observaciones dadas, ¿no? Pero esto está bastante lejano de lo que debería ser un diagrama causal. Yo le mencioné también de que, no sé por dónde está, perdón, no. Yo también le mencioné que este tipo de representación este tipo de representación en la cual hay una concentración de flujos de flechas no es correcto, no es debido. Tampoco la circularidad inmediata, ¿no? Estas circularidades inmediatas no deben existir. Hay que pensar mejor el tema, ¿ya? Hay muchos modelos medioambientales, hay bastantes, sino que hay que buscar, hay que tratar de indagar, porque no está bien hecho, está muy mal. Yo, como he dicho, esta representación de causalidad es un tema que vamos a volver a repetir a la próxima vez. Ahora hay una calificación que de una u otra manera puede modificarse siempre y cuando la próxima vez se haga muy bien. Yo les ruego a todos, no solamente al grupo 4, sino a todos, presten atención con lo que hacen sus compañeros, con lo que yo comento, ¿no? Con los temas que explico. Traten de prestar atención. Muy bien. Y ahora, siguiente grupo, el grupo 5. Mateo, dime, No, profesor, seguiría en este grupo, el grupo uno. ¿el grupo qué? Uno, ¿Uno sigue? sí. Sale cuenta grupos. Ah, no, grupo, perdón. ¿Por qué pienso en 5? Ya, está bien, grupo 1, tienes razón. Disculpen, estoy pensando en ingeniería empresarial. Ahí hay 6 más grupos. Ya. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el modelo causal de la inversión en la minería para la extracción e importación de cobre en el Perú. Tenemos acá un pequeño índice que vamos a abarcar la problemática, el objetivo de estudio, decisiones no variables y el diagrama causal. Por la parte de problemática, pues en el Perú la inversión minera pues enfrenta un conjunto de complejos desafíos que abarcan, por ejemplo, la volatilidad económica, las presiones sociales, ambientales, dinámica de los mercados globales, también pues las economías industriales, oferta mundial, etcétera. Todo esto plantea un riesgo significativo para la estabilidad y la planificación de estas inversiones, ¿no? Y, por ejemplo, esta volatilidad junto con ¿cómo decirlo?, con la variabilidad o la cambiante tipo de cambio, que es del sol al dólar o al revés, pues esto puede afectar drásticamente
es la rentabilidad de estas operaciones, ¿no? O de estas inversiones, más que todo. Y por ende, la decisión de las inversiones, pues, pueden cambiar correspondiente a su infraestructura, su tecnología, etcétera. Adicionalmente, ya hemos hablado ahora de la inversión, pues ahora hablemos un poco de la inversión del sector minero en el Perú. Pues este, más que todo, se ve continuamente desafiado por las crecientes demandas de las comunidades locales, también de los gobiernos regionales, que buscan una distribución más equitativa de los beneficios mineros y mayor compensación por los impactos pues, que se generan en su zona, ¿no? También hay otro tema que es sobre la minería informal, que además de que evita, o cómo decirlo, se exacerba de estos problemas que es las regulaciones, los controles, etcétera, esto implica pues bastantes daños respecto al ambiente, ¿no? Bueno, en ese caso la problemática central que enfrentamos es la inversión minera de cobre en el Perú, pues es cómo lograr un desarrollo sostenible que maximice los beneficios económicos, que minimice los impactos ambientales y también que maneje adecuadamente tanto eh, las tensiones sociales, también como esto garantizando al mismo tiempo la competitividad de un mercado global cambiante. Y la resolución de esta problemática es crucial no solo para la sostenibilidad de la industria minera, sino también para el desarrollo económico y social del país. Ahora el objetivo de estudio. Acá vamos a hablar sobre los objetivos generales y los objetivos específicos. Y bueno, el objetivo general más que todo es evaluar la viabilidad y sostenibilidad de las inversiones en la minería de cobre en el Perú, considerando ya los desafíos explicados anteriormente, ya sea pues económicos, sociales, ambientales, de mercado, con el fin de proponer estrategias que optimicen estos beneficios y minimicen los impactos sociales, ¿no? Como objetivos específicos, hemos planteado cinco, que pues tenemos ahí que todos estos objetivos específicos tienen que ver con los objetivos, con el objetivo general que es el principal, ¿no? Analizar la influencia de la utilidad de los precios del cobre, estudiar la correlación entre los precios globales del cobre y la rentabilidad de las minas peruanas, también como se muestra en la pantalla, investigar sobre los efectos de la minería, estudiar los desafíos ambientales sociales, examinar la dinámica de la oferta y la demanda de cobre en los mercados y puedes proponer estrategias para mejorar la competitividad. Respecto a estos objetivos y el objetivo general más que todo, hemos planteado algunas variables que son las que vamos a mostrar a continuación. En este caso yo voy a exponer las primeras 10 que tenemos como primera variable el precio del cobre, que su definición pues es el precio del cobre, valga la redundancia, en el mercado internacional medido en dólares por tonelada. Y la unidad de medida pues es dólar. La tasa de inflación, indicador clave que señala el cambio porcentual promedio de los precios de bienes y servicios en la economía en un periodo dado. Las extracciones mineras que están dadas en toneladas métricas. Las exportaciones de cobre de Perú que están medidos en millones de dólares, que es el valor monetario de todo el cobre y sus derivados que son enviados fuera del país. La inversión minera según su planta beneficio, que es el monto total de capital invertido en la construcción, modernización, expansión y la recaudación fiscal, que es el total de ingresos fiscales que un gobierno recoge durante un periodo específico, que también está expresado en millones de dólares, la demanda global, que es la cantidad total de cobre que se requiere a nivel mundial para satisfacer las necesidades de los diversos factores, Perdón, de los diversos sectores, perdón. un ratito, disculpa, Walter. Ok. La recaudación fiscal o la recaudación tributaria, no sé a cuál de las dos te refieres, pero la fiscal, este, es del total. Ustedes van a modelar la totalidad de la economía. Sí. Sí, allá. Ahí voy a verlo. Sí, Eh, ya, la demanda, la oferta global del cobre, la cantidad total de cobre que es disponible para vender en el mercado mundial durante el periodo específico, que también está medido en toneladas métricas, igual que la demanda global, el PBI, que está medido en millones de dólares, que son todos los bienes y servicios producidos en un país, y el tipo de cambio, que también he mencionado anteriormente, que es el valor relativo de una moneda de un país en términos de dólares, no, que está aguanta, medido en aguanta, dólares. aguanta, aguanta, aguanta. Me estás hablando de la variable como un concepto, como concepto, no como las variables que vas a utilizar para modelar. Otra vez, lo que yo estoy escuchando es la definición conceptual, no la descripción de la variable que se va a utilizar para modelar.
un país. Un país no existe, un país no existe, búscalo No, en el pero es mapa. obviamente como nuestro tema es la inversión de minera de cobre en el Perú, pues ese es el Perú. Obviamente no es obviamente, es que tienes que colocarlo. Además, es el Producto Interno General, todo el PBI no es el PBI minero, No, no, no no. es el PBI del cobre, es el total. Ojo, del Perú. Así tiene que versar la división de las variables, no el concepto, sino esa conceptualización específica de lo que yo vas a ver. Está bien. Ok, Continúa. ok, profe. Ok, ahora continuando con la descripción de las siguientes variables. Empezamos con la variable número 11, que sería el ingreso de gobiernos locales y regionales. Esto más que nada se cuenta al total de ingresos financieros recibidos por los gobiernos locales y regionales del Perú. Ok, ahora la producción de cobre, esta variable hace alusión a la cantidad total de cobre extraído y procesado en la mina durante un periodo en específico, usualmente el cual es expresado en toneladas métricas. Otro sería la cantidad de stock de cobre. Esto nos referimos al volumen total de cobre disponible en el Perú durante un periodo en específico. También se mide en toneladas métricas. Sí, profesor. Ya, fíjate, también igual, ¿no? Ingresos de gobiernos locales y regionales. Es suma, ¿no? Suma. Cuando es I, suma. Una variable, cuando tú dices sí, es que estás diciendo que sumas. Repito, me da la impresión que ustedes están definiendo conceptualmente una denominación. Tengo la impresión. Ahora, ingresos financieros, es decir, lo que recauda más lo que se le asigna. Tienen que explicar bien, ¿ah? Sí, en términos generales son ingresos financieros, pues no cabe duda. Pero ¿de dónde? ¿De qué? ¿Qué cosa está expresando, representando esa variable? ¿Qué representa? El ingreso por cano más el impuesto al impuesto predial, el impuesto predial urbano y no urbano o rural. ¿Qué cosa es lo que está expresando ahí? Ojo, ¿ah? Ahora estamos hablando de la suma de todos los gobiernos regionales y todos los gobiernos locales del Perú. Entonces, hay que en ese sentido ubicarse bien. ¿Ah? Yo noto que están definiendo las variables como un concepto, más que la variable que físicamente la van a utilizar. Otra vez, yo ahí no veo yo claridad, no tengo claridad de qué están hablando, qué es lo que van a estar midiendo ahí. Bien, pero ya, esa es mi observación, ya verán ustedes cómo lo afrontan después. Claro, más que nada hacía referencia a los gobiernos locales y regionales en los cuales se va a ubicar la mina o va a realizarse la extracción de cobre. Creo que ha faltado especificar un poco más, la verdad, y los conceptos han sido muy generales. Ok, ahora con la inversión, exploración y exportación, hace más que nada alusión al total de fondos destinados a actividades de exploración, desarrollo de búsqueda de nuevos yacimientos minerales y también como la expansión y mantenimiento de operaciones mineras existentes. Ahora, la inversión minera en equipamiento minero es más que nada los fondos que se destinan a la adquisición, mantenimiento y modernización y expansión, por ejemplo, de maquinarias, equipos y tecnologías usados en las operaciones mineras. Ahora, la demanda de cobre del Perú. Acá hace alusión más que nada a lo que es cantidad de cobre que se requiere y que se consume dentro del país, lo cual va a satisfacer diversos sectores, tanto industriales o consumidores, y se suele expresar en toneladas métricas. Ok, ahora, acerca de la oferta de cobre del Perú. Sí, Esa es una demanda anual, total, mensual. ¿De qué estamos hablando esa demanda? ah,
Mateo levantó la mano. En este caso, a ver, ¿sí, Mateo? Profesor, ahí estamos haciendo referencia mayormente a todo lo que es la demanda-oferta, pues, y es solamente minería todo anualmente, cada uno tomado por un año en base a la información que estamos obteniendo de los boletines y demás artículos. Sí, normalmente en las variables, cuando tú defines variables, dices eso, ¿no? La demanda anual, la demanda mensual. Anualmente hay un desarrollo, un despliegue, ¿no? La dinámica mayor se da en forma mensual. Pero bueno, pero está bien, ya ustedes toman en el periodo que corresponde. Pero tienen que especificar, ¿ya? Lo que corresponde. Pero yo digo, esta definición de variables tiene que estar más específica. Creo que François ya lo mencionó. Está bastante genérica, entonces hay que Sí, especificarla un poco, claro, nada más. no establecimos un lapso como tal, pero se puede adecuar también a una demanda mensual, al igual que una oferta mensual también de lo que requieren actualmente las empresas y la industria peruana. Ok, ahora con el tema de minería informal, es más que nada un valor estimado de la actividad minera que se lleva a cabo sin debida autorización o supervisión, cumplimiento de regulaciones. Ahora, sobre gastos en servicios públicos, se hace referencia a los fondos que gasta, sí, No, no, pero escúchame. Valor estimado de la actividad. Se valora la actividad, la actividad, la actividad de la minería o se valora eh, el producto. el producto sería, claro, o sea, los ingresos que se generan con la extracción de cobre de manera Exacto. ilegal. Tal como lo estás diciendo, debía aparecer ahí. ¿No? El valor en dólares que se genera como utilidad, como ingreso de la minería ilegal. No es el valor estimado de la actividad. En las variables de la dinámica de sistemas tienen que ser muy claras al expresarse. Debe ser fino en decir exactamente qué es lo que está representando. Continúa, por favor. Ok, los gastos en servicios públicos son los gastos que va a realizar el gobierno por prestaciones de servicios, también, por ejemplo, para gastos esenciales para la población durante cierto periodo determinado. Y los gastos operativos se refiere más que nada a los fondos que utilizan las empresas mineras. Sí, No, otra vez, perdón, ¿qué gastos hace el gobierno para servicios esenciales? Me está agarrando eh, de sorpresa. En el grupo también, sí. el primero mencionó de eso. Yo le hice una observación. Acá queríamos relacionar más que nada esta variable, por ejemplo, con la de los ingresos de ahora se marca, los ingresos de los gobiernos locales y regionales, de modo que, por ejemplo, si es que van a aumentar los ingresos regionales y locales del departamento, el lugar donde se está extrayendo el material, el cobre, entonces, ¿cómo se llama? Van a poder aumentar los gastos en servicio público, que estamos considerando los gastos en servicio público como gastos en salud, en educación, por ejemplo, gastos en seguridad. Más que nada, esos gastos estamos haciendo nosotros referencia. Ya, pero el gobierno local, regional, gastan en eso, ¿no? Claro, la relación justamente que queríamos establecer es de que si es que van a aumentar los ingresos de dichos gobiernos, el gasto en servicios públicos de dichos gobiernos van a aumentar también. No, mira, las regiones lo que gastan más es en inversión pública, no en servicios públicos. Aunque a veces gastan en inversión pública tonta, ¿no? Tonta. Monumento, plaza de toros, ¿no? Pero eso se llama inversión pública. La Ah, región ok. normalmente gasta para eso, en sanear cierto tipo de vías que le toca a la Ujú. región. Las más grandes, las carreteras, es gasto nacional. Claro, Los gobiernos claro, locales sí. en recoger la basura, gastan en recoger la basura, serenazgo. No es un tema, digamos, impactante en tema de seguridad, Ujú. pero ¿qué más gasta en el cuidado de los jardines, la limpieza pública? Pero cuando dices servicios públicos, estás haciendo alusión a algo más.
Por eso mejor el gasto, En inversión pública, no, claro, el ¿no? gasto de las entidades, de los gobiernos locales, ¿no? Gasto de los gobiernos locales, en general, ¿no? Ok, Pero, digamos, no poner servicio menos esenciales, pues, porque no, en provincia yo no sé cuánto es que gobiernos locales intervienen en esos servicios. Hay sí centros de atención médica como postas que son subvencionados por los gobiernos locales o regionales, lo haya, pero eso es algo, digamos, importante, tiene un efecto, o son las entidades, el MINSA, o sea, los servicios mayores que el gobierno central tiene, la que efectivamente brinda esos servicios. Bueno, también el servicio público del gobierno es justicia, o sea, los, el funcionamiento de las, del poder judicial en algunos lugares, ¿no? La fiscalía, ese tipo de cosas, o digamos ahí también una representación política, ¿cómo se llama? La gobernación, ¿no? Que depende del gobierno central. Pero estos son los gastos que se hacen en provincia y a veces son fuente financiada por los recursos que llegan justamente de la actividad minera. Pero tienen que identificar bien para ponerlo ahí claramente. claro. Solamente para confirmar, sería gastos de los gobiernos locales, ¿no es así? La palabra que mejor se adecuaría para ello. Sí, pero tienen que especificar claramente de cuáles son esos gastos, a qué Ujú. se refiere. Ok, ok, está bien. A ver, ahora yendo para las otras variables, encontramos, por ejemplo, la inversión minera, eh, eh, la inversión extranjera directa en minería en el Perú. Acá, más que nada, como dice, es el flujo de capital que proviene de inversionistas extranjeros que destinan específicamente para los proyectos mineros, en los cuales se pueden distribuir en varias áreas como exploración, exportación, luego una inversión para el equipo técnico y demás. Luego está la inversión minera, por ejemplo, en infraestructura también, que justamente es ese gasto que se destina por empresas mineras y gubernamentales para desarrollar, mantener, mejorar o expandir la infraestructura necesaria para las operaciones determinadas en una determinada región o país, también en un determinado tiempo específico, como por ejemplo puede ser mensualmente. La inversión minera en desarrollo y preparación. Esto más que nada se refiere a la inversión que se realiza para el desarrollo y la preparación de la extracción de los minerales, toda la inversión previa que se tiene que hacer, tanto para cubrir la zona, el aplanamiento, por ejemplo, la explotación, para que se puedan crear los túneles para la extracción misma. Y luego está la inversión minera en otros, que sería como una categoría que engloba diversos tipos de gastos o inversiones que no encajan dentro de las anteriores mencionadas. Luego está también otra variable que hemos considerado que sería el gasto público. En este caso sería, como lo mencionamos, es el desembolso de fondo por parte del gobierno peruano para financiar una variedad de actividades y servicios destinados al bienestar y funcionamiento de la sociedad en conjunto. A diferencia de lo anterior, esto más que nada va referido a lo que vendría a ser el gobierno, a diferencia de los gobiernos locales o regionales. Ahora, por el otro punto está lo que va a ser la balanza comercial, lo cual justamente es un indicador económico que mide la diferencia entre exportaciones y el valor de importaciones mineras, lo cual queremos aplicar justamente a la mina para ver cuál va a ser su balanza comercial justamente entre la cantidad de cobre exportado y las importaciones que ha tenido que realizar para realizar la extracción minera. Luego también están los ingresos de las mineras, lo cual, como tal dice, son el monto, la ganancia que va a generar las empresas mineras como resultado de sus operaciones comerciales, tanto de la venta de exportación o también de la venta local acá en el Perú del material de cobre. Luego está el EBITDA, que es una variable, esta variable hemos encontrado en internet que
Como mencioné, es una medida financiera, la cual se utiliza comúnmente para evaluar el desempeño operativo de una empresa y su capacidad para generar flujo efectivo a partir de sus operaciones principales. Se excluye los efectos de infraestructura de capital, carga tributaria, gastos relacionados directamente o indirectos también. Y finalmente está la variación de las acciones mineras. Esto más que nada, claro, es un cambio porcentual de precios de acciones. Es más que nada referido a cómo van a variar las acciones mineras de las minas justamente que están realizando las extracciones de mineral, de acuerdo a si es que aumenta la extracción que tiene o disminuyen, o también cómo estaría el precio global de lo que va a ser el cobre. Si es que va a haber un aumento de esto, entonces las variaciones, las acciones mineras van a subir su precio. En cambio, si es que hay una caída de lo que vendría a ser el precio del cobre, las acciones de dichas mineras también van a caer. Ok, Un momentito, antes que continúe, un momentito, por favor. Disculpe, pasa que están armando un tono ahí en el edificio del costado. Ya, ok, continúen, por favor. No, sí, ¿no? Eh, bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a continuar hablando del diagrama causal. Para este diagrama causal, como hemos mencionado anteriormente, bueno, se ha mencionado, vamos a usar todas las variables que se han mencionado anteriormente y vamos a ver cómo estas interactúan en este sistema que estamos elaborando. Bueno, empezamos hablando con el precio internacional del cobre. Como vemos, el precio internacional del cobre está relacionado con la tasa de inflación, la cual, al haber un aumento en la tasa de inflación, lo que va a suceder es que el precio internacional del cobre como tal va a aumentar, obviamente en todos lados del mundo. Y además de que, bueno, el precio de por sí del cobre va a estar relacionado de un modo indirectamente con la demanda del cobre tanto en el Perú como en otros lugares del mundo. Esto debido a que, bueno, el precio internacional, como al haber mayores, su costo del cobre como tal es mayor, obviamente la cantidad demandada va a tener que ser menor debido a que no podrán costear tanto cobre debido al aumento de esto. Y bueno, hablando de la demanda como tal, tanto la demanda de cobre como la demanda tanto en el Perú como en el mundo, al haber mayor demanda de esto, lo que va a suceder es que va a ocurrir una inversión en lo que sería exploración y explotación. Esto quiere decir que mientras mayor demanda habrá tanto en el mundo como en el Perú, se va a necesitar buscar, va a hacer mayores inversiones en búsqueda de nuevas minas, o sea, yacimientos mineros, donde ahí puedan hacer explotación en lo que serían los minerales que se busquen, no solamente el cobre, sino también de otros minerales, ya sea como oro, plata, entre otros. Y bueno, ahora hablando de esto, vamos a hablar un poco de lo que sería la inversión extranjera directa en la minería, la cual, como vemos, está influenciada tanto por la demanda global de cobre
como por la inversión en la exploración y explotación. Como vemos, al haber una mayor demanda global del cobre, estas empresas en el extranjero van a querer invertir aquí en el Perú, directamente en las mineras, con el objetivo de, obviamente, de buscar estos minerales que están buscando, y en algunos casos específicamente cobre. Así como al haber, obviamente, mayor inversión en yacimientos, en busca de estos yacimientos, y al haber de encontrarlos, pues, obviamente, una vez que estas veces se encuentran, pues va a aumentar la inversión extranjera, ya que, como se menciona, pues se va a buscar lo que sería las minerales que hay en nuestro país. Y continuando con esto, pues una vez se aumenta esta inversión extranjera directa en nuestro país, en las minerías específicamente, pues se va a realizar inversión en diferentes campos, tanto lo que sería la planta, que, bueno, como sabemos, obviamente se elaboran estos productos. Los minerales se procesan en una planta, en la infraestructura de la planta, en el desarrollo y preparación de materiales que necesiten, así como también capacitación en los trabajadores, en los propios mineros, así como una inversión en lo que sería equipamiento minero, o sea, obviamente los picos, las bombas, las explosiones, así como la maquinaria que necesitan, o en otros aspectos que necesiten, ya sea alimentos, información y otras cosas. Pero obviamente, y bueno, todo esto va a generar que obviamente a mayor inversión en todos estos aspectos va a generar lo que sería un aumento en estos gastos operativos, que sería en general todo lo que está gastando en las mineras, para hacer lo que sería lo que se busca, que en este caso es obtener más minerales en nuestro país. En este caso, pero al haber mayores gastos operativos, lo que se va a obtener es unas mayores extracciones mineras en el Perú. Es decir, que mientras más gastan, van a obtener más minerales, debido a las inversiones que han hecho tanto en búsqueda de yacimientos, así como también en equipamiento, mejores maquinaria, capacitaciones, entre otras cosas. Y una vez pues, estas estaciones mineras, lo que se va a hacer es, obviamente, va a haber mayor cantidad de producción de cobre. Y al haber esta mayor cantidad de producción de cobre, pues vamos a tener en nuestro país, en este caso, una mayor cantidad de stock de este mineral, lo cual a su vez va a aumentar lo que sería en la oferta de cobre que ya tenemos en el Perú, aparte de, obviamente, del cobre que ya teníamos de por sí antes de la impresión. Y bueno, esta oferta de cobre, lo que se va a hacer es que al haber más oferta de cobre en el Perú, pues obviamente tendremos más cobre para exportar al extranjero. Es por ende que nuestras exportaciones de cobre en el Perú van a aumentar a la vez, a su vez. Y estas exportaciones de cobre en el Perú, pues se pueden abarcar de diferentes formas. O sea, podemos hablar primero de lo que sería la recaudación fiscal. Al haber exportaciones de cobre en el Perú, pues estas exportaciones obviamente se pagan un impuesto, así como un tributo en otros aspectos, lo cual estos se van para la recaudación fiscal del gobierno bueno, en ese caso del Estado, perdón, y esto se agregaría a lo que sería su gasto público. Así que también estamos hablando de la balanza comercial. La balanza comercial, como se mencionó anteriormente, es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Entonces, al haber mayores exportaciones de cobre en el Perú, pues obviamente nuestra balanza comercial en el Perú va a aumentar también de ese modo. Tanto la balanza comercial como el gasto público van a afectar de forma positiva, bueno, van a tener una rendimientación positiva, es decir, van a aumentar a la vez, aumentando nuestro PBI, ya que así como se produce en el Perú, se produce lo que sería la extracción de minerales, así en el Perú, también aumenta lo que serían esas exportaciones, así como un mayor gasto público debido a esta recaudación fiscal. Y al haber mayor gasto público, pues lo que va a suceder es que este dinero que se va a repartir, o por así decirlo, el gobierno está preparando, pues lo va a repartir a la cantidad de ingresos, o bueno, serían los ingresos que van a recibir los gobiernos locales y regionales, este dinero, lo cual estos gobiernos se van a encargar de lo que serían los servicios públicos, como se mencionó anteriormente, lo que sería educación, salud, entre otros aspectos, lo cual esto a su vez va a afectar de forma inversa, o sea, negativa, a la inversión minera en infraestructura, ya que uno de los gastos en servicios públicos también se falta mencionar es el tema de la infraestructura. Van a hacer inversiones en infraestructura, carreteras, vías, entre otros aspectos, lo cual va a aumentar la infraestructura de, por así decirlo, las minas, sus alrededores, la zona, haciendo que no tengan que invertir tanto los extranjeros en ese aspecto, así ahorrándose una cantidad de dinero y de por ende poder tener menos gastos operativos. Ahora, continuando donde nos quedamos, que en las exportaciones de cobre en el Perú, hablaremos de lo que serían los ingresos en las mineras y la oferta global de cobre. En el caso de los ingresos de las mineras, al haber mayores exportaciones de cobre en el Perú, pues las mineras van a obtener mayores ingresos por parte de esto, los cuales estos a su vez se van a influenciar por el tipo de cambio, lo cual, como se menciona, al haber un tipo de cambio, por así decirlo, favorable para las mineras, el ingreso de estas mismas al exportarlos van a ser mucho mayor todavía.
Y esto se va a reflejar en lo que sería el EBITDA de la empresa, que como se mencionó, se puede mencionar que es como un indicador de la salud de las propias mineras, lo cual al mostrar un EBITDA que es positivo, o sea, muy alto, bueno, como se menciona, estos valores van a reflejar los inversores que tienen las personas en estas mineras, porque como sabemos, algunas mineras cotizan en la bolsa de valores. Las acciones de estas mineras van a aumentar debido a que tienen un EBITDA positivo y van a verse como que con ganas de querer apostar por estas mineras. Es por eso que estas acciones, las variaciones de las acciones mineras van a aumentar de forma positiva, diciendo que van a querer invertir más en estas mineras. Y al haber una mayor inversión de estas mineras en las bolsas de valores, este dinero lo pueden repartir en lo que sería mayor inversión extranjera directa en estas minas. Es decir, está formando un círculo en donde al haber, al tener mayor confianza, al tener mayores ingresos, las mineras, pues obviamente van a recibir dinero de gente que quiere invertir en estas minas, lo cual este dinero lo van a reinvertir en las mineras, así para obtener mayores ingresos en las minas, así como también tener mayores inversores. Y hablando de la oferta global de cobre, como se mencionó, algo similar a lo del Perú, al haber mayores exportaciones de cobre en el Perú, esta cantidad de cobre va a aumentar lo que sería la oferta global de cobre que hay en el mundo. O sea, no solamente, como sabemos, en Perú se exporta cobre, en otros países en la región también lo hacen, en México, en Chile, entre otros países. Los cuales esta oferta global de cobre se va acumulando con lo que allá el Perú produce y agrega esto. Y por parte de los ingresos de las mineras, también hay que mencionar que al haber mayores ingresos de las mineras, las propias mineras también van a invertir en la que sería inversión extranjera en minera directa. Y esto ha sido todo por nuestra parte, nuestro grupo. Gracias. A ver, a ver, a ver. Bueno, a ver, a ver. Vamos a... En términos generales, esta es una expresión indeseable en un diagrama causal. La concentración de relaciones causales en una variable, ¿ya? No se debe dar. Cuando se habla de acá de inversión minera, según Plana, dice, Eh, según Plana, Ah, es según planta. ¿cómo? Según planta. Según planta. Sí, un pequeño error. No, pero ¿qué significa según planta? O sea, la inversión que se va a realizar según la planta de extracción. No entiendo. Esa variable, ¿qué expresa, no? ¿Cómo se representa esa variable? ¿Valor? ¿Un valor? Una matriz. ¿Es una matriz? ¿Un vector? No sé si... este... A ver, Mateo tiene la clave, tiene la clave. A ver, Mateo. eh, Profesor, bueno, cuando estábamos viendo el boletín estadístico que mensualmente reparte el Ministerio de Minas, ellos pusieron ahí diferentes inversiones que realizan lo que serían las empresas mineras. Y una de esas ha sido la inversión minera según planta, Pero eso la sirve cual esta para... está... ¿Mm? ¿Eso sirve para Sí, dinámica del sistema? Ese es un dato interesante, pero ¿cómo se mete como una variable dinámica? bueno, esto lo estamos agregando por el hecho de que la inversión en esa, lo que sería la según planta es una variable numérica y por el hecho de que también influye en lo que serían los gastos operativos, así como también No, el pero ¿qué aumento cosa para es? lo que Pues sería... no me expliques, sino ¿qué cosa es? ¿Qué mide? Ah, ¿Cómo lo mido? claro, según la definición que nosotros tenemos, es el monto total de capital invertido para la construcción, modernización, expansión y mejora de la instalación en beneficio justamente para la extracción del mineral, lo cual nuestra unidad de medida son millones de dólares.
sea, más que nada va referido a la planta como tal, de la extracción, la construcción, ¿Y modernización y expansión. qué relación hay con la inversión en infraestructura? Lo que has dicho me parece infraestructura, ¿no? ¿O me equivoco? Claro, lo que más o menos nosotros tratamos de diferenciarlo es que la inversión, según planta, está más relacionado a la construcción como tal. En cambio, para lo de infraestructura, a ver, la tenía por acá, era más que nada el monto que está destinado para mantener, mejorar y expandir la infraestructura necesaria para las operaciones mineras. Sigo sin entender, ¿ah? O sea, en inversión minera, según planta, era como un inicial para la construcción de la planta, y la de inversión minera en infraestructura, según la definición que hemos obtenido, era la que era destinada para mantener, mejorar y expandir ¿En qué cosa? La la infraestructura mina. física. Sí, 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 de la mina, claro. O sea, el primero era para la inversión No, inicial, para el... tienen que hacer una... Esas son referencias que deben tener efectivamente un cuadro en la que han identificado independientemente, algunos valores que esas publicaciones pueden haber mostrado, ¿no? Pero no sé si es una variable que se va a poder utilizar, porque hay también inversión minera en desarrollo y preparación. ¿Qué es eso? Ahora, escuche, pero acá el problema es este. La inversión extranjera directa está constituida, está constituida por la inversión minera según planta, por la inversión minera en infraestructura, por la inversión minera en desarrollo y preparación, por la inversión minera en equipamiento minero, por la inversión minera en otros. Más que nada lo que nosotros acá tratamos de explicar es que, claro, de toda la inversión total extranjera directa que hace una empresa, por ejemplo, Sauder o, por ejemplo, las empresas chinas, era como que desplegarlo en esas 5 Por eso, categorías. esas cinco son la inversión extranjera directa en minería de oro. Ujú. ¿Sí? No son lo Sí, mismo, son lo mismo, pero más desplegado. pero son lo mismo. Es decir, Am, ahí están aplicando una repetición de algo. Y además están pensando, como yo observé en otra presentación, están usando el diagrama causal para mostrar un esquema, digamos. No es que la inversión extranjera causa, causa, no, sino que yo despliego, usando un término, la inversión en los diferentes aspectos que se utilizan. ¿Correcto? eso es lo que tratamos de hacer más o menos, es Pero como no se que... debe hacer, en un diagrama causal no se hace. Ah, ok, ok. O sea, Ya. lo que has tratado de hacer no se debe hacer. Yo Ok, tengo ok, sí. variables de comportamiento que generan un efecto a otra variable de una naturaleza distinta. Acá están sumando o restando, no sé. ¿Y por qué la inversión causa gastos operativos? Más que nada hacemos referencia de que esa inversión iba a ser como que los gastos operativos que iba a tener la mina. La mina La minera, ajá. o la actividad minera. Claro, la actividad minera claro, la actividad minera o la mina, la minera en sí que va a realizar dicha extracción. ¿No? Por eso, el gasto operativo está referido a la suma de todos los recursos, los requerimientos que tiene una mina, ¿sí o no? ¿No? Ujú, sí. Está asociado a eso. Porque la inversión, cuando hablamos de inversión, hablamos de infraestructura. ¿Sí? Y yo puedo crecer en infraestructura, pero recién cuando yo hago producción, hago gastos productivos, ¿no? Y eso lo hago porque aumenta la demanda y yo tengo que producir más. ¿Está bien? Se genera un efecto de gasto. Puede ser, ¿no? Digamos, pero no es por la inversión. Al menos que sí vincules
la infraestructura a una capacidad, y la capacidad a un uso en virtud de la demanda, y ese uso a mayor actividad extractiva o productiva, como quieran ponerlo, y es a mayor actividad productiva hay un mayor gasto, digamos, ¿no? La inversión no produce gasto, no produce, no tiene un efecto en el gasto, tiene un efecto en el crecimiento de la infraestructura, la inversión, o en cualquier elemento, ¿no? Ustedes lo han puesto en esa discriminación que si se supone que tiene naturaleza distinta, valores diferentes, en fin, ahí. Entonces, decía, este tema de la inversión extranjera directa como un punto de concentración se debe eliminar. Ahora, ustedes tienen acá que la tasa de inflación afecta al precio internacional de cobre. ¿La tasa de inflación de qué? ¿De Perú? ¿De China? ¿A la tasa de inflación de dónde? ¿De Estados Unidos? ¿De Japón? Profesor, en ese caso estamos hablando internacionalmente. La inflación internacional, ese es un concepto nuevo. Supongo que existe una medición de la inflación global. Debe haber, ¿no? Debe haber. Sí, de hecho sí. Está bien, pero eso no tiene nada que ver con el precio del cobre. Para nada. O sea, la subida de los precios de los alimentos, de la canasta básica, digamos, ¿no? Porque la inflación se mide por eso, ¿sí o no? La subida de precios de los bienes básicos. ¿Está bien? ¿Cómo se mide la inflación? Entonces, eso, sí, puede haber una estimación general global, ¿no? Pero bien raro, pues, ¿no? Porque la inflación ¿cómo se llama? Que está viendo ahorita en el país que está atacando Rusia, ¿cómo se llama? Ucrania. Ucrania, la inflación ucrania es espectacular, ¿no? Es espectacular. Respecto a la cero inflación que tiene Bolivia, ¿no? Es decir, la inflación si hay una global, debe ser considerada por algún tema en particular, para una estimación de algo, pero no porque tenga influencia en el precio internacional del cobre. ¿Ya? Pero además es una variable exógena, y por lo tanto el precio internacional del cobre es exógeno, ¿sí o no? Se elimina. Si se elimina ese precio internacional del cobre porque es exógena, se elimina la demanda del cobre, porque es exógena. Y si se elimina esa variable internacional, no, el precio internacional del cobre, también se debe eliminar la demanda global del cobre. ¿Está bien? Porque son exógenas. No tiene nada que ver con la dinámica del proceso, digamos, ¿no? Ahora, Vita es una forma de evaluar el rendimiento financiero. Pero ¿qué cosa te da? ¿Qué te da? ¿Cómo afecta la variación de las acciones mineras? Para una empresa sí se relaciona, para una empresa, ¿no? Porque se calcula por empresa, ¿o me equivoco? No es global. Ustedes han encontrado que hay un evita de la industria minera. No, es por empresa, ¿sí o no? Eso ustedes han llevado un curso, ¿no? En un curso se les enseña el cálculo de evita. No lo han llevado todavía. Ya lo van a llevar, lo van a llevar. Pero es un tema individual, pues depende el rendimiento financiero, económico de una empresa. Eso tiene un efecto, puede tener un efecto justamente sobre el valor tanto de las acciones, el valor, perdón, hay dos tipos de valores que juegan. El valor empresarial, o sea, en cuánto yo puedo vender mi empresa, en cuánto precio, valor empresarial, ¿ya? Conforme uno tiene un rendimiento financiero bueno, ese valor empresarial sube. Pero es una cosa distinta al valor
en bolsa, el valor de la empresa en bolsa, las acciones, es diferente. ¿Ya? Eso es un tema que hay que se ve, pero yo no sé si eso va a afectar. Ahora, cuando hay variación de acciones mineras, yo no sé si no les he contado. Yo tengo un amigo que se llama Francisco Montenegro, un amigo que lo he referido en la tertulia. ¿En la tertulia ha sido? Bueno, de un tipo, sí, en la tertulia. La primera tertulia he escuchado que hubieran hecho referencia, porque yo lo referí y uno de los expositores asintió porque también lo conocía, porque es bien conocido este tipo. Un pata metido en tecnología extraordinariamente. Es un genio, Francisco. Pero Francisco ha hecho estudios de la bolsa de valores muy ampliamente y sobre todo se ha concentrado en las acciones mineras. Y ese estudio, si bien es cierto, hay un crecimiento sostenible, parejo, hay una gran diferencia entre una y otra empresa, por si acaso. Hay empresas, dos o tres empresas que marcan el ritmo del valor principal, digamos, de las acciones. Eso tendrían que ustedes que identificar, pero yo no veo cómo lo relaciona con el análisis de vida. Luego, igual el tipo de cambio. No entiendo por qué el tipo de cambio tiene un efecto. El tipo de cambio, la devaluación y la sobrevaloración de la moneda genera un efecto sobre los ingresos efectivamente monetarios internos de la empresa. Yo tengo, si el tipo de cambio aumenta, se incrementa el valor del tipo de cambio, yo puedo adquirir más en moneda nacional. Eso es lo que significa. ¿Ya? Y cuando una entidad que no son las mineras, una empresa que no son las mineras, requiere insumos que se compran acá en el país, un mayor tipo de cambio les favorece en ese aspecto de lo que se compra en el país. Pero en la actividad minera no, porque la actividad minera negocia, comercializa, funciona en dólares. ¿Ya? No se me dejo entender, funciona. Incluso acá. Acá no, la comercialización acá es en dólares, no es en soles. No se me dejó entender. Entonces, esa relación no tiene, no sé, como, repito, el tipo de cambio, cuando hay inflación en el país, de alguna manera genera un efecto positivo en los exportadores cuando se trata de que lo que hacen tiene un componente para la producción local, que forma parte integrante de eso. Eso le favorece porque compran más con el valor de la venta, que es en dólares, porque al tipo de cambio mayor reciben más dinero en soles para la compra interna. Pero cuando se trata de empresas que todo es dólar, no tiene nada que ver, como es el caso de las mineras. Todos los productos mineros se comercializan, se compran, se adquieren en dólares. Los insumos, la maquinaria, todo es en dólares. No sé si los sueldos también. Mi cuñado, cuando trabajaba acá en la Sauder, él ganaba en dólares, no ganaba en soles. Ahora está en Estados Unidos, sigue ganando en dólares. Bueno, ya. ¿Qué más? ¿Por qué la inversión en exploración y explotación, que son dos cosas diferentes, de comportamiento completamente distintas, va a generar un efecto negativo en la minería informal? ¿Por qué? ¿Cuál es el efecto causal? Explíquenme. A ver, Mateo.
Bueno, en ese caso hemos puesto esta relación que la inversión en una mayor inversión en exploración y explotación de las mineras, en los yacimientos mineros afecta de forma, por así decirlo, inversa a la minería informal debido a que, bueno, nosotros pensamos que al haber mayor inversión en encontrar mayores yacimientos y de estas minas, obviamente el rango de acción de lo que son los mineros informales, lo cual usualmente no, parecido, no se muestran. Usualmente ellos cuando encuentran minas no muestran dónde está la mina, sino simplemente van, trabajan y lo dejan como está. Por eso hemos pensado, bueno, hemos visto que la relación es que al haber una mayor inversión en lo que sería en esta búsqueda de nuevas minas, el rango de acción de por decir esos mineros informales que, como se menciona también, va a ser menor, porque ya no van a tener tantas minas para decir, explotar. Y al tener menores, y bueno, eso es por la relación de inversión. No, no, pero eso es Y una alucinación, es una conjetura alucinante. Primero, que una cosa es la minería informal y otra cosa es la minería ilegal, ¿no? Por si acaso. Que la minería sea informal no significa que sea ilegal. Por lo tanto, están en asentamientos, en lugares que no puede ser tomado porque alguien invierte. Además, no se reduce, al contrario. Tengo la impresión que la minería informal se nutre, persigue las pistas que dejan la exploración minera. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que las grandes empresas mineras, especialmente las que vienen de Canadá y de China, hacen exploración, califican las vetas, las califican e invierten en aquella cuyo rendimiento les permiten un crecimiento de rentabilidad mayor a la que ya tienen. Si no, no invierten. No gastan bala en gallinazo. Pero esa zona explorada, no explotada, son luego denunciadas por pequeños mineros que sí digamos, sirve, aprovechan esa mina. Normalmente la minería informal no está a ciegas, no va a ciegas, persigue la exploración minera. Por eso me es raro que me hayan puesto eso, porque además no tiene ni un efecto, la informalidad la combate otro tema, digamos, ¿no? No propiamente la inversión en exploración y explotación minera no genera un efecto a la informalidad minera, ¿no? Y también, igual, ahí está una relación con la recaudación fiscal que no tiene nada que ver. ¿Por qué la minería informal tiene un efecto sobre la recaudación fiscal? No tiene ningún efecto, ni positiva ni negativa. No se me puede entender. profesor, El informal no contribuye, nada más. No reduce la recaudación, no la reduce. Es que tú estás pensando, podría ser más, ¿no? Si no hay. Ese es un supuesto, digamos. Es decir, lo que produce mayor recaudación es la reducción de la minería informal, produce incremento. Pero el crecimiento de la minería informal no produce nada de la recaudación, no la reduce, ni la aumenta. ¿Sí? Ahí no hay una relación de causalidad. ¿Está bien? Bien. ¿Qué más? Ahí hay una secuencia que ustedes han puesto de extracción minera en el Perú. ¿Qué será? ¿Es una acción o es una medición? Es cantidad de cobre extraído en el Perú, ¿no? Supongo que debería ser así. O sea, ¿eso produce gastos o es el gasto el que lo produce? Yo cuando profesor, extraigo, ¿qué es primero?
¿El gasto operativo o la operación? ¿Qué produce? A más operación, más gasto, ¿sí o no? A más operación, más gasto. Yo fabrico más, necesito más insumo, más gente. ¿Está bien? O sea, es la actividad minera, la extracción minera, la que genera, la que empuja el gasto. No es al revés. Luego, si yo extraigo, ¿qué cosa dice extracción minera? Pero es una acción. Está escrito como si fuera una acción. No pone, debería decir cantidad de producción de cobre. Así debería decir, ¿sí o no? ¿No? Que es lo que se extrae. ¿Está bien? ¿Mateo? Bueno, profesor, ahí en sí lo que debería ser es cantidad de extracciones mineras en el Perú. Que ahí, bueno, usted nos refirió una vez que cuando uno invierte en el Perú, usualmente hace referencia a que todo lo que saca la mina es todos los minerales, no solamente cobre, sino uno que otra plata o otro tipo de Ya. metal. Y por eso lo hemos puesto como ¿Bajo qué minerales. lógica esa extracción minera tiene una relación directa, sin ninguna otra variable, a la cantidad de producción de cobre? ¿Cómo así haya mayor extracción minera, que puede ser tungsteno, puede ser oro, o sea, genera un efecto causal a la cantidad de producción de cobre? Sí, en eso sí tiene razón, profesor. Ahí sí tuvimos que pensar más o menos cómo relacionarlo más directo con el tema de cobre. Pero eso más o menos la intención era eso. Luego, la cantidad de producción de cobre eh, produce un stock, ¿no? Produce un stock. No lo causa, no es que genere un efecto, sino que la cantidad producida alimenta el stock, ¿no? Suma el stock. ¿Está bien? Tienes que poner tu, Sí, profesor, sí entendemos eso. ya, entonces fíjense, ahí hay una, y la cantidad de stock es la oferta, ¿no? Es la oferta, es lo mismo, o me equivoco. Y lo que se ofrece, no todo se exporta, ¿me dices? La oferta no es lo que se exporta. No olvidar que yo cuando produzco es porque hay una demanda, me demandan, hay una demanda insatisfecha que debo cubrir. Y entonces yo exporto, por esa razón, no porque ofrezco. La oferta no produce la exportación, sino la exportación se genera en virtud de una demanda. ¿Está bien? Y esa demanda genera, pues, lógicamente, la necesidad de producción. Muy bien. Por el otro lado está el tema de la recaudación fiscal. La exportación no tributa, solamente produce el canon en este caso, ¿no? Produce un impuesto al canon, ¿correcto? Y el canon se utiliza para ciertos tipos de actividades de la región. Entonces es el gasto público de la región, o el gasto de la región, ¿no? Mayor exportación, más canon, ¿no? Más canon será. No la recaudación fiscal, que tiene que ver con otro tipo de actividades también, ¿no? ¿Sí? Empuja posiblemente el canon. Ahora, esa definición que dio a uno de ustedes sobre balanza comercial está mal. O sea, la balanza comercial no es lo que yo exporto menos lo que yo importo para producir lo que exporto. Eso no es balanza comercial. ¿Ya? Es la diferencia entre lo que exporto e importo. ¿Está bien? Si es en producto minero, es minerales que exporto
contra minerales que traigo. ¿Está bien? Eso es balanza comercial. La balanza comercial, digamos, a ver, de productos agrícolas, son productos agrícolas que yo saco y otros que traigo, ¿no? Chile nos vende cualquier cantidad de productos agrícolas, ¿ya? Hay una balanza comercial de productos agrícolas que vendo contra productos agrícolas que compro. Balanza comercial. ¿Ya? ¿No? ¿Está claro? Sí, profesor. Balanza comercial minera. Sí. Ya, pero es un cálculo la balanza. Es un cálculo, no es una variable, es un cálculo. Es una, como bien ha dicho, es la resta de lo que se vende menos lo que se compra. Es un cálculo. No es un factor físico. No es un factor físico. La exportación sí, porque sale, ¿no? Sale. Pero la balanza no es un factor, no existe. Físicamente no existe. ¿Está bien? Hay ciertas cosas que no son físicos, pero tienen valor de influencia. Es asunto de la demanda, por ejemplo, que es un requerimiento. Pero la balanza que no existe es solamente un cálculo de cosas físicas que se están produciendo, que va, lo físico sí hay que representarlo en el modelo causal. Y el gasto público no lo produce la recaudación. Además, acá estamos hablando del gasto público en general, ¿no? Ahí debería ser un gasto público asociado a los temas mineros, al cano. Pero no porque hay más cano se gasta más. Se gasta más porque hay necesidad que hay que cubrir, ¿no? Es diferente. Y a más gasto público, más ingresos. A más gasto público, más ingresos. No, no. No sé cómo causa. Tienen que revisar vuestro modelo, ¿ya? Hay oportunidad, no es que acá estoy dándole un tiro de gracia, para nada. Está mal, pues, ¿no? Está mal, ya ustedes son conscientes de eso. Háganlo otra vez, en razonamiento lógico de lo que corresponde a la dinámica del sistema. Mateo. Profesor, tenía mi duda sobre el tema de la inversión. O sea, de todos modos, a los cinco tipos de inversiones que tenemos ahí, lo podemos resumir en simplemente inversión extranjera directa. No lo sé, pues, qué cosa es lo que más te conviene, pero no me puedes poner redundantemente lo mismo, porque hay una redundancia. Hay una Ah, está bien. redundancia. O sea, que no se hace, pues, porque yo, además, esto es la suma de esto. Es decir, no están usando un diagrama causal. Esto no hay causalidad ahí. Es una, como dice, un despliegue. Es un despliegue. De esto, este valor está desplegado en esto, nada más. ¿Cómo lo van a colocar? Eso es justamente lo que yo evalúo de ustedes, que lo hagan bien. Si yo te lo digo, ya mejor me califico yo, ¿no? ¿Sí o no? Es lo que ustedes tienen que pensar. Este curso es un curso que evalúa su capacidad de razonamiento. Eso es lo que evalúa. Entonces yo no le puedo decir de esta manera. A mí me toca hacer las observaciones. No es coaching, no es, ¿cómo se llama? Mentoring, es fighting. Es decir, confrontamos la idea y traten de ver cómo lo resuelven. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias. El siguiente grupo, el último, ¿no? Pucha, ya es 21:33. Van a tener que ser rápidos. ¿Qué les Profesor, parece? profesor, Yo ya he revisado el trabajo de ustedes. Vayan de frente al diagrama causal, para que nos alcance el tiempo. Correremos un ok, poquito de tiempo, ok, entonces, Edwin, a quien le toque. por favor, comparte.
Buenas noches, profesor. Bueno, vamos a explicar el diagrama causal del fenómeno que hemos escogido, que es el de las ventas de los televisores Samsung. Básicamente en el diagrama causal tenemos que precisar algunas cosas, como por ejemplo, principalmente hay un error acá de transcripción por parte de las variables que ha sido el arancel. En las tablas no aparece el arancel y tampoco debió haber aparecido en el diagrama causal, sin embargo, ha aparecido, ha habido un error. Esto principalmente no lo hemos considerado porque el arancel, pese a influir o pese a participar en las importaciones de las otras variables que también están listadas aquí, no lo hemos considerado porque este arancel depende mucho de acuerdos comerciales que se tengan con otros países. Y esos acuerdos comerciales generalmente son justamente propios por cada país que se tenga, ¿no? Cuando el Perú hace un acuerdo comercial con alguno de los países, determina justamente esto y este valor del arancel no varía constantemente, ¿no? Depende mucho de este acuerdo comercial. Además que, como digo, depende del país y en este caso no correspondería. Es por eso que no lo hemos considerado y tampoco pretendemos colocarlo para las próximas entregas. Después, con respecto a las variables que sí están consideradas, tenemos que recalcar acá, por ejemplo, empezaremos por la cantidad de dinero recaudado por el IGB. Esto lo hemos hecho como una medida para poder medir justamente el crecimiento económico de la región que va a ser el Perú que estamos considerando. Hay bastantes maneras de medirlo. Nosotros hemos escogido el dinero que se puede recaudar a partir del IGB. Y es en este sentido que las relaciones que van a preceder de esto va a ser justamente el porcentaje de la población desempleada y el porcentaje de hogares que tienen acceso a las comunicaciones y a la información, al TIC básicamente. Antes de seguir listando las otras variables, también tenemos que mencionar que hemos considerado a los televisores y a las tablets y a los smartphones como sustitutos. Hemos considerado como sustitutos esto a partir de algunos estudios que hemos encontrado, que hemos encontrado que existe esta relación de sustitución de bienes y sustitutos. Si bien no es total, es parcial, de alguna manera cierto porcentaje de tablets o de smartphones que se compran tienden a sustituir justamente estas plataformas de streaming que también se representan en los televisores Samsung. Es por eso que en las relaciones que vamos a representar en el diagrama causal, vemos esta relación inversa, indirecta, que va a haber entre estos dos bienes. Después tenemos que mencionar también no sé si se ve en el puntero, creo que sí se ve. Bueno, de la parte de la izquierda vemos en la izquierda inferior vemos el ingreso monetario promedio de la PEA, que es justamente el salario o el sueldo que va a percibir el porcentaje de la población que estamos considerando que va a ser el Perú. Este ingreso promedio está relacionado con la cantidad de personas de educación superior, que en este caso lo hemos utilizado para medir el nivel de educación. Ahora, esta cantidad de personas de educación superior lo estamos utilizando simplemente a la cantidad de personas que están cursando, que han egresado la educación superior justamente. Lo hemos utilizado justamente como se menciona para poder representar más básicamente el nivel de educación. Sin embargo, conocemos que hay otras maneras también de poder representar este nivel, como por ejemplo la cantidad de alfabetización que podría haber en una región o entre otras variables también. Sin embargo, consideramos que esta es la más representativa para nuestro diagrama causal. También tenemos el porcentaje de la población desempleada, que en este caso sí, con lo acotado por el profesor ayer, tal vez hubiese sido mejor colocar la cantidad de población desempleada para poder medir justamente la influencia que tienen las otras variables. Ahora, vamos a entender un poco más las relaciones que existen, vamos a interpretarlas como, por ejemplo, el ingreso monetario promedio de la PEA. ¿Por qué es que es relación negativa con la cantidad de televisores fabricados en Perú? Bueno, esto básicamente se da porque justamente a partir de lo que había mencionado, de que los televisores tendrían dos fuentes de orígenes para la oferta que se da en el Perú, o que sean importados o que sean fabricados en Perú. El que sean fabricados depende principalmente el gasto de mano de obra que se pueda dar en este país. Entonces, para las empresas, justamente le sale más rentable el hecho de poder buscar en las regiones, buscar regiones en donde se fabrique los televisores con costo o con gasto de mano de obra más barata, ¿no? Es por eso que existe esta relación inversa. Y ahí esta cantidad de televisores fabricados en el Perú justamente va a influir o va a repercutir en la cantidad de televisores ofertados de otras marcas que no van a ser las de Samsung. Y aquí tenemos también otra variable que es la cantidad de televisores importados hacia Perú. Y aquí tenemos la cantidad de televisores ofertados por parte de Samsung, que sí, y en este caso va a ser, estas dos variables, en este caso van a influir en la parte del promedio de los precios de los televisores Samsung. Acá es de la marca Samsung en específico, o sea, no aparece la palabra, pero sí es Samsung. De ahí tenemos que esta variable, que es el porcentaje de participación en el mercado de Samsung de los televisores, es básicamente básicamente la cantidad vendida de los televisores Samsung, como se muestra en la tabla, pues, en la tabla de variables, sino que lo hemos representado como un porcentaje de la cantidad total de ventas que se dan de televisores, qué participación de esas ventas es de la marca Samsung en el sector de televisores, justamente. Es en este sentido que aquí es donde van a confluir algunas de las variables que están alrededor,
como por ejemplo la cantidad de vendida de smartphones, de tablets, que en este caso tiene una relación indirecta o negativa, como mencioné, ya que lo estamos considerando parcialmente como si fuesen bienes sustitutos. De ahí tenemos también por la parte inferior algunas de las variables que había mencionado, como por ejemplo el porcentaje de hogares que tenían acceso a las tecnologías de comunicación e información, que básicamente son los hogares, la cantidad de hogares que tienen el acceso a la señal abierta, porque claro, no tendría mucho sentido que pese a que un hogar tenga televisión, no pueda disponer de esa señal abierta, ¿no? Entonces, es que hemos considerado esta variable que va a influir justamente en la cantidad de personas que utilizan aplicaciones de streaming de manera directa o positiva, y también en la cantidad de audiencia de televisores, de canales de televisores, y la cantidad de canales de servicio de cable también. Estas tres variables van a influir de manera positiva, y también por el hecho de oferta y demanda es que el precio del servicio de la señal de televisión es que va a aumentar en este sentido, y en este sentido va a disminuir, por el mismo hecho de la oferta y la demanda. Y aquí tenemos por parte de la derecha, me he pasado un poco, por parte de la derecha, con respecto al precio el precio promedio de los televisores Samsung, va a influir, acá es en el sentido contrario, va a influir positivamente en la disponibilidad financiera de la empresa Samsung, que es decir, que va a contar con más fondos para poder destinar a ciertas actividades. Dentro de estas actividades es que la empresa Samsung destina un porcentaje o una parte para el gasto en publicidad, justamente. Y esta publicidad que va a ser justamente con una relación positiva, es que encontramos otra relación positiva también para ver justamente el hecho de que pueda tener el efecto positivo que pueda tener esta publicidad, ¿no? Para ver a ver qué tantas personas luego de ver la publicidad están interesadas en comprar un televisor Samsung, ¿no? O pueden presentar esa predisposición a comprarlo. Justamente este efecto lo hemos cuantificado a partir de la cantidad de búsquedas relacionadas a televisores Samsung en motores de búsquedas. Estos motores de búsqueda pueden ser Bing, pueden ser Google o pueden ser entre otros. Todas estas búsquedas se van a sumar y se van a concentrar en esta cantidad, en esta variable. Es en este sentido que justamente la variable va a influir positivamente también a la cantidad de vendidas de Samsung, de los televisores Samsung, que es que se va a representar justamente en el porcentaje de participación de Samsung en el mercado de los televisores. Después tenemos también la cantidad de ofertas, como mencioné, de Samsung y de la cantidad de ofertas de tablets y de celulares, pero por parte de la marca Samsung en específico. Es decir, como lo hemos considerado como bienes sustitutos, es que va a repercutir negativamente en el porcentaje de ventas o en el porcentaje o en la cantidad de ventas de televisores Samsung. Después tenemos variables relacionadas a los consumidores, que son como por ejemplo el tiempo destinado a ver televisión en streaming, que va a depender mucho de las cantidades disponibles que tenga el usuario, y esto va a depender inversamente de las horas laborales que pueda disponer, ¿no? Que pueda realizar. Y básicamente eso sería todo, profesor. Estaba el micrófono apagado, profesor. Bien. Bueno, en un primer abordamiento, quizás la mayoría ha tenido una búsqueda de querer de entender el fenómeno de una u otra manera, ¿no? Bueno, hay varias cosas. Porcentaje de participación. Esa es una variable que, digamos, yo tengo que haber establecido un criterio de efecto causal por los niveles porcentuales, ¿no? Digamos, ¿qué condición porcentual va a tener un efecto en los precios? ¿Al 60%? ¿Al 30%? Es decir, el porcentaje no te dice nada. No te dice nada. Respecto a qué cosa cómo va a afectar al promedio del precio. Porque puede estar bien barato, ¿no? Y justamente para mantener tu venta, tu participación, lo mantienes o lo bajas. O puede ser que, dado que tiene una buena participación, lo subas para equilibrar tu stock, como sucede en muchos negocios. Sucedió con el mordisco. El restaurante empezó a tener gran concentración de gente, su aforo se sobrepasó
y aprovechando eso, los ceviches pasaron de un promedio de 18, 17 soles, pasaron a valer 40 soles el ceviche. Es decir, la mayor posición genera un efecto de incremento, o la mayor posición lleva más bien a una búsqueda de mantener el posible. No se puede relacionar causalmente porcentajes, ¿ya? El tiempo tampoco es un tema, y ahí está puesto en términos individuales. Quizás una persona dice, yo tengo más tiempo, laboro menos, tengo más tiempo para divertirme, para ver la televisión, ¿no? Trabajo más, tengo menos tiempo, una persona. Pero en lo global, ese razonamiento no existe. Además, no existe cuantificación. ¿Cómo se podría cuantificar la cantidad de horas laborables, sumando las 8 por el número de empleados que tengo, ¿no? De repente, que es bastante estático. De igual manera, digamos, cantidad de plataformas de stream disponibles en el Perú. ¿No sería mejor colocar cantidad de personas que tienen plataformas, ¿no? Que puede tener un efecto sobre todo la demanda? Ahora, ¿cómo así la cantidad de plataformas de streaming disponibles en Perú genera un efecto positivo en la cantidad de dinero arrojado por el IGB? Ahora, el IGB en televisores, ¿no? En televisores, me imagino. ¿La variable es televisores o en general todo, la venta de papas, camotes, la venta de todo tipo de productos, de servicios, de lo que se recauda por la venta de sorteos? ¿Eso, de todo eso? ¿O está acotado? Eso hay que ponerlo en su verdadera dimensión. Ahora, la cantidad recaudada por IGB, ¿cómo tiene un efecto causal en el porcentaje de la población desempleada? ¿Cómo va a afectar a más dinero recaudado IGB menos población desempleada? Entonces aumentamos pues la tasa de IGB, ¿no? Para reducir el desempleo. No es lo que produce el empleo o el desempleo, ¿ya? Ahí hay una mala relación, definitivamente. Puedes tener una explicación, alguien puede haber relacionado eso, pero causalmente no se produce. No es porque hay más IGB, hay menos desempleados. No o más empleados, digamos. No hay más empleados. Más IGB no hay más empleados públicos. Hay más empleo público porque el gobierno lo determina, pero no porque más impuestos generan la venta. Hay que revisar de una manera cuidadosa. Cuando se habla de ofertado se refiere a lo que yo he producido, a lo que he producido. ¿A eso se refiere cantidad ofertada? ¿A lo producido? ¿Ah? Eric. Sí, profesor, es lo que está disponible en el mercado, ya, lo que se está considerando en los supermercados o las tiendas de venta. Es La decir, lo cantidad que que se ha importado y que está acá, lo importado. lo importado y lo fabricado también, porque hay algunas marcas que fabrican acá, pero muy poco porcentaje en realidad es. ¿En Samsung se hace acá? No, 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 no. Ah, no, bueno, sí. O sea, de esta variable en específico que es del promedio o sea, de la cantidad ofertada de Samsung, esa sí es de acá, de que lo ha importado. Pero de otras marcas, como dice arriba de cantidad ofertada de otros televisores, esa sí es de otros televisores fabricados. Porque hay otras marcas Pero que sí lo fabrican. ¿por qué no importado? ¿Ah? ¿Por qué ofertado? Es que la condición de ofertado es una condición de poner a disposición, ¿no? Poner a disposición. Pero eso, ¿cómo se estima? ¿Cuál es la oferta? Es decir, Samsung importa, perdón, las empresas Ah, que tienen, venden televisores, importan televisores de diferentes marcas
en virtud de la demanda que hay en general de ese tipo de artefactos. Y es la propaganda la que te convence que sea Samsung, LG, Mirror, en fin, lo que quieras comprar, ¿no? Entonces, la oferta no produce nada, ojo, que yo ponga a disposición no produce nada, ¿no? No tiene un efecto. El efecto de la compra la tiene la promoción, la propaganda, quizás el precio, ¿no? Y que yo ofrezca más, ¿qué efecto tiene sobre la disponibilidad financiera? ¿Qué efecto tiene? ¿Cómo así tiene un efecto? De repente hay una explicación, pero no tiene un efecto directo, ¿no? El efecto directo debe ser posiblemente en la venta, por el volumen de venta, de repente, ¿no? ¿Se da por eso o no? Eric. Sí, de hecho sería en sentido, la relación positiva sería en sentido contrario, de hecho. O sea, a mayor disponibilidad financiera se ofertarían más smartphones y Samsung y tablets Samsung. No, pero eso es una relación incorrecta. Yo compro para vender lo que se demanda. Yo puedo vender tanto y compro tanto para vender. O sea, yo no compro más pan porque la panadería hace más pan, ¿no? La panadería hace más pan porque yo quiero más pan. La relación es inversa, no es así. No es que la gente compra porque lo ofrece. No, para nada. Sí hay una relación con el tema de la publicidad, pero que no la veo con claridad, no la veo con claridad cómo se genera un efecto efectivo. Ahora, cuando se trata de publicidad, no se olviden que hay una publicidad para el consumo de aparatos, en fin, que se utilizan, y hay otra que distingue la marca, ¿no? Ahora, la mejor cantidad o la mayor efectividad ahorita en la promoción de productos domésticos no es la propaganda que sale en televisión. ¿Ah? Yo no sé si veo seguido, es como la Coca-Cola, ¿no? La Coca-Cola de vez en cuando saca su propaganda para decir aquí estoy, aquí estoy. No es porque eso persuade a la gente, sino que mantiene vigente la idea de que hay la marca, ¿sí? El canal de ventas es por otro lado, que la gente adquiere, especialmente cuando las empresas producen una oferta para cierto tipo de productos. Yo tengo, ya todos mis televisores son, ¿cómo se llama? FHD. FHD es el nivel mayor del HD, porque no tengo un problema de vista, de visión. Y entonces me he comprado televisores. ¿Cuántos televisores tengo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco televisores. Y voy a tener seis, porque viene a vivir acá conmigo mi hija, y ellos quieren su televisión en el cuarto. Pero esa compra yo la adquiero no porque ven la televisión que ofrecen Samsung. Sé que hay Samsung porque en la televisión aparece esa marca, pero la compro porque al buscar en internet encuentro, comparo precios, características y veo, digo, acá está más barato. Lo compro. Y más por internet, ustedes saben que cuando se compra, las tiendas suelen hacer un descuento adicional. Hay todo un impulso por ese lado. Muy bien. Repito, el tema de oferta es lo que a mí me angustia. Una cosa es que yo importe, tenga stock, digamos, en el mercado, y otra cosa que lo oferte. Repito, hay un stock que se crea en virtud de una demanda que debo tener, ¿no? Bueno, igual cuando yo veo ahí un punto de concentración como porcentaje de participación, ese porcentaje es un cálculo en realidad, pero además concentra diferentes relaciones causales que no deberían suceder. Asimismo, igual como hemos mencionado en los otros,
hay que ver con cuidado cuál es la condición, la prelación, qué genera un efecto sobre qué, ¿no? Y ahí tienen que revisar ese asunto. Bien, vamos a volver a revisar el causal, ¿ah? Lo vamos a volver a hacer. La próxima semana vamos a hacerlo. Entonces yo voy a generar para una nueva entrega de causal, porque está libre de entregas la próxima semana, ¿no? Si mal no me acuerdo. Sí, profesor, me entrego. No hay entrega. Entonces vamos a aperturar una actividad, una tarea que permita cargar nuevamente el causal. Y acá, repito, yo lo que necesito es que el informe se explique detalladamente por qué se ha colocado esa relación y cómo, de dónde sale la información, cómo se va a calcular. Listo. Entonces, Eric, ¿ibas a decir algo más? Profesor, una consulta nomás, por favor. Lo que pasa es que acá, solo para precisar esta variable, esta variable la cambiamos al final, bueno, la cambié al final, pero creo que como usted menciona, no debía haber sido porcentaje. En su lugar, antes era cantidad de televisores vendidos en Samsung. ¿Esa variable sería más precisa en lugar de esta? Claro. Bueno, pero ya, tú mira, porque el tema Lo, es que hay cosas que no debes colocar eh, simplemente porque algún artículo ha referido a eso, ¿no? Una mayor participación genera, ¿no? Te da una idea del efecto económico, lo que fue, eso es un comentario, pero tiene que mirar en el flujo de los procesos reales. El porcentaje no es un cálculo, no es un efecto, no es algo que sucede en la realidad, no sucede. Entonces, eso es lo que uno observa al describir un fenómeno, qué cosa está sucediendo, y eso que está sucediendo, con qué valor o con qué variable lo mido. Y eso es lo que yo pongo en el diagrama causal, ¿no? Bien, joven, nos encontramos entonces la próxima semana, igual, volviendo a revisar el diagrama causal. Voy a dejar pendiente, le voy a mostrar cómo hubiera sido su calificación, pero va a ser modificable dicha calificación con la próxima presentación. En todos los casos, no solamente porque les he hecho una crítica, digamos, fuerte a todos, tienen la misma oportunidad. Bien, jóvenes, nos encontramos la próxima semana. Buena semana.